Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 27 de agosto del año 2021. Vamos a ver este tema que es muy controversial, sobre la doble verdad. ¿Por qué hablamos de una doble verdad? Fíjense que desde que nosotros empezamos con nuestros estudios de filosofía, ha aparecido una nueva disciplina o un nuevo concepto más bien, que es la religión. Entonces tenemos dos conceptos que muchas veces pensamos que se contraponen. Contraponemos la filosofía con la religión. ¿Es eso efectivo? Les pregunto yo, ¿es eso efectivo? Que son dos conceptos que se contraponen, que luchan entre sí, que la filosofía está más emparentada con la razón, la religión con la fe, y que ninguna de las dos se podría complementar, son ambas rivales. Y bueno, también está la otra postura que dice que en realidad estas dos se complementan. Están unidas. Hay quienes de hecho la identifican como si fueran sinónimos. En fin, hay muchas posturas. Algunos dicen de hecho que la filosofía va primero, la religión va primero, la filosofía después, etcétera. Entonces hay muchas posturas que nos llevan a afirmar una y otra cosa. Pero en lo que vamos a ver hoy, vamos a ver la visión particular de lo que se ha gestado como la doble verdad, porque existen cosas de la doble verdad. ¿Y qué significa esto en todo caso de la doble verdad? Que hay dos verdades, una en la filosofía y otra en la religión. Y la pregunta es la siguiente: bueno, ¿es así? ¿Hay una verdad que es la filosofía y otra verdad que es la religión? ¿O las dos llegan a una misma verdad? ¿Cómo es esto? Vamos a verlo en los siguientes apuntes de filosofía. Bueno, la teoría de la doble verdad fue extraída del pensamiento de Averroes por los escolásticos. Se dice que Averroes, si bien hacía una reconciliación de la religión con la filosofía, y así podíamos verlo en su texto que es justamente la armonía entre la filosofía y la religión, Averroes también, a pesar de todo esto, también decía que habían cosas distintas, que cada una tenían cosas distintas. Consideraba que la religión conduce a la verdad, pero que la filosofía daba al hombre los medios para alcanzarla. Por otra parte, Averroes también decía que la filosofía correspondía al mundo de la especulación y la religión al mundo de la acción. De esta manera, la filosofía y la religión serían cosas distintas que tienen un mismo fin. Pero al mismo tiempo se debe pensar que existen dos verdades, la filosófica y la religiosa. La religión sería para aquellos menos doctos, aquellos que se les debe explicar la verdad de forma narrativa, mientras que la filosofía sería para aquellos más doctos que comprenden la verdad a través de lo observable y lo lógico. Por lo tanto, lo que Averroes quiere decir con esto es que de las dos formas se puede llegar a la verdad. Se puede llegar a través de la filosofía y se puede llegar a la verdad a través de la religión. No son cosas excluyentes, sino que las dos tienen un mismo fin. Eso es lo que quería decir Averroes con esta doble verdad. Si nosotros hemos puesto atención en las teorías, por ejemplo, de San Agustín, veremos el antiguo nisi credideritis non intelligetis, es decir, sin creer no se puede comprender. Recordemos que Agustín de Hipona decía que primero estaba la fe, que también se llamaba autoridad. Yo primero tengo que tener fe
y después puedo razonar, después puedo objetar si yo quiero. Claro, piense usted, por ejemplo, en un alumno que está en una clase y ese alumno no puede utilizar la razón de buena a primera, no puede cuestionar al profesor de buenas a primeras. Lo primero que va a tener que hacer es creerle al profesor, es decir, va a tener que tener fe para que el conocimiento pueda entrar. En ese sentido tenemos una especie de epistemología en San Agustín, donde la fe es un precedente de la razón. La fe va primero, yo tengo que creer primero y después va la razón. Por lo tanto, si se fijan bien, entonces San Agustín lo ve de forma complementaria, la razón o la religión y la filosofía, dando los equivalentes como razón y fe, son complementarios, se necesitan los dos, no tienen por qué ir separados uno por el otro, ¿ya? Sin embargo, San Agustín no hablaba de fines, no hablaba de que estas dos tuvieran el mismo fin. Pero hay una doctrina que es mucho más severa en cuanto a la idea de Averroes. Por cierto que Sigerio de Brabante fue un adherente a las ideas de Averroes y propuso también esta doctrina de la doble verdad, y de hecho le puso nombre, porque Averroes no tenía un nombre para esto, ¿no? Y de hecho, es más, a Averroes se le atribuye esta teoría, pero la verdad es que la doble verdad quiere decir que hay una verdad filosófica y una verdad religiosa. Y ese es el punto, porque Averroes no decía que habían dos verdades en el sentido de que la religión tiene una verdad y la filosofía tiene otra. No, Averroes decía que las dos tienen el mismo fin. Es decir, la religión y la filosofía, en cuanto a la verdad, tienen la misma verdad. O sea, para llegar a la verdad, yo lo puedo hacer a través de la filosofía o a través de la religión, pero llegamos a una verdad. En cambio, llega este hombre que es Sigerio de Brabante que había mencionado, y él propone esta doctrina de la doble verdad, y es él el que hace la separación entre una verdad que es más bien religiosa y otra verdad filosófica. Y aquí se comienza a cultivar lo que se llama el averroísmo latino. Aquellos que son adherentes a esta doble verdad, de que la filosofía tiene una verdad por un lado y la religión tiene una verdad por el otro, cosa que no es lo que había dicho Averroes. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí es como lo que pasó con la academia. ¿Se acuerdan que la academia de Platón comenzó diciendo una cosa en primera parte? Después la Academia Media empezaron a hacer algunos matices, y ya la última academia del periodo ya era escéptica y por cierto que ya era distinto de lo que habían planteado anteriormente. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo. La verdad comienza a tener un matiz y después empieza a tener una ramificación y decir, no, hay una verdad religiosa y una verdad filosófica, que es lo que no había dicho Averroes. Averroes había dicho que la religiosidad y la filosofía llegaban a una misma verdad las dos. Claro, ahora ¿por qué entonces se hace esta doble verdad? Seguramente porque podría ser incompatible o podría ser un poco forzado decir que la filosofía y la religión llegan a un mismo fin a través de distintos medios, ¿ya? Entonces, para reformar, ¿no es cierto?, este pensamiento de Averroes, Sigerio de Brabante propone que hay una doble verdad, una verdad filosófica y una verdad religiosa. Por lo tanto, Sigerio de Brabante estaría considerado de alguna manera como un averroísta latino, y es, por cierto, uno de los hombres más representativos del averroísmo latino. Ahora, claro, esto no queda aquí, porque
Santo Tomás de Aquino, que era posterior a Sigerio de Brabante, Sigerio de Brabante es del año, es del siglo XIII, al igual que Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás de Aquino se opuso a este averroísmo latino, porque para él, para Santo Tomás de Aquino, sí es verdad que la filosofía y la teología son disciplinas distintas, pero son complementarias la una con la otra en la búsqueda de la verdad. En la búsqueda de la verdad son complementarias. Por lo tanto, pareciera ser que Tomás de Aquino, porque muchos dicen que el texto contra averroístas va directamente contra Averroes. Yo creo que no. Yo creo que no va directamente contra Averroes, sino que contra los averroístas, es decir, con los filósofos que siguieron la postura de Averroes, pero no con Averroes mismo. Por lo tanto, Santo Tomás de Aquino trata de salvar, digamos, o no de salvar, sino de aclarar que la filosofía y la religión en realidad son disciplinas complementarias. Son disciplinas complementarias que van en búsqueda de la verdad. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Muchos prefieren la religión, otros prefieren la filosofía como un medio para llegar a la verdad. Como un medio para llegar a la verdad. Pero por lo tanto, y esto es lo que dice Averroes en uno de sus libros, no podemos decir que una persona por ser religiosa no va a llegar a la verdad. Esa persona puede llegar a la verdad. Y tampoco podemos decir que una persona por ser filosófica o por tener las intrincadas maniobras o procedimientos de la razón, no va a llegar nunca a la verdad. Tampoco podemos decir eso, sino que la lección de aquí es que tanto la persona religiosa como la filosófica pueden llegar a la verdad. En estricto rigor, entonces, no hay una doble verdad. No hay una doble verdad. Hay solamente una verdad que se llega a través de la filosofía o a través de la religión. Ahora, ¿podemos objetar esto? Pero por supuesto que se puede objetar. Por supuesto que usted puede decir, a mí me parece que la filosofía tiene una verdad y la religión tiene otra. Si esto es así, bueno, usted podría justificarlo y todo lo demás. Por cierto que habrán filósofos que van a justificar también esta postura de que exista una doble verdad. De hecho, estos distanciamientos de la filosofía y la religión los vamos a ver en Guillermo de Ockham, sobre todo con la navaja de Ockham. O sea, ahí sí que va a haber una distancia entre la razón y la fe, a pesar de que don Guillermo de Ockham era cristiano. Y fíjense que también va a ser revivida esta doctrina por los renacentistas, porque los renacentistas no dejan de todo la Edad Media, sino que algo recogen de ella. Entonces se vuelve a discutir esto de que hay una doble verdad, hay una verdad de la filosofía y hay una verdad de la religión. Pero si nosotros vamos al lado originario, a donde se dice que Averroes, porque se dice eso, o sea, Sigerio de Brabante y los averroístas decían que Averroes había dicho que hay una doble verdad, que hay una verdad filosófica y una verdad religiosa. No, Averroes dice que las dos llegan a un mismo fin, que es la verdad, pero hay una sola verdad, no hay doble verdad. Con el tiempo, y si es que el tiempo me lo permite y más adelante podemos conversar de esto, vamos a ver en realidad las filosofías y las posturas que dicen sí hay una doble verdad y otras posturas que dicen que no hay una doble verdad. Esto da para discutir, todavía se discute, pero si nosotros lo tomamos en sentido originario, es decir, desde Averroes, la verdad en realidad es una sola y hay dos medios para llegar a ella, la filosofía y la religión.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal, en Patreon. Que esté muy bien, cuídese